Bien, amados hermanos, vamos a entonces pasar al tiempo de la predicación de la palabra y voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Por esta providencia particular que estamos pasando, hermanos, en nuestra localidad, ¿sí? Entendiendo las dificultades que hay también con el tema del transporte, el tema de que no podemos reunirnos también en la tarde, ¿no? Por esta situación en la cual también la providencia nos ha colocado. Vamos a detener, como nuestro hermano Daniel hizo también la anterior semana, las series que estamos teniendo, para recuperarlas la siguiente semana, cuando ya vamos a tal vez retornar al orden normal que normalmente tenemos, ¿sí? Es por eso que hoy vamos a tener un sermón expositivo, pero de un texto en particular, y es el siguiente, Mateo 28, 19. La palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El título del sermón en esta mañana es el bautismo, ¿sí? El bautismo. Y es importante, hermanos, que cuando nos acerquemos a los sacramentos, y en este caso en particular el bautismo, podamos una vez más revisar lo que la Escritura enseña acerca de este sacramento. Y creo yo que la mayoría de las personas tenemos una idea en nuestra cabeza de lo que es el bautismo, ¿sí? Tenemos una idea de lo que es el bautismo. Y creo que hay dos grandes grupos en los cuales nosotros podríamos estar, ¿sí? Tal vez tenemos un mal concepto de lo que es el bautismo, puede ser, ¿no? ¿Qué quiere decir un mal concepto? Que es un concepto que nos hemos formado nosotros del bautismo, pero alejados de lo que la palabra del Señor enseña. O podemos tener un conocimiento del bautismo incompleto, ¿sí? O sea, que tenemos una cierta idea de lo que es el bautismo bíblico, pero como que nos falta robustecer ese conocimiento, ¿cierto? O también podría haber un tercer grupo que no tenemos ni idea de lo que es el bautismo, pero creo que en nuestro medio, en nuestro país, es difícil, hermanos, que eso suceda, debido al contexto en el cual nosotros hemos nacido, ¿sí? Nosotros no somos un país budista, ni somos un país islámico, ¿cierto? Aquí todos tenemos un cierto conocimiento del bautismo, por lo menos que lo hayamos adquirido en el colegio, ¿ya? Ahora, hermanos, todo conocimiento y toda doctrina debe estar basada ¿en qué? En la palabra del Señor. Es por eso que en esta mañana vamos a revisar un poco, vamos a escudriñar las Escrituras acerca de lo que la palabra del Señor enseña del bautismo. Y si se han fijado, hermanos, el bautismo es una ordenanza o un sacramento que ha sido instituido ¿por quién? Por Cristo, ¿cierto? Si ustedes se fijan en nuestro texto, Mateo 28, 19, ¿quién es el que está hablando aquí? ¿Quién es el que está dando la orden de ir a las naciones y bautizarlas? Y no solamente bautizarlas, sino bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, hermanos. Cristo es el que está dando la orden. Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante. Ahora, a modo de introducción, vamos a dar algunas consideraciones iniciales acerca del bautismo, ¿ya? Debemos entender, hermanos, que Cristo está dando aquí este sacramento, lo está dando en primera instancia ¿a quién? A los 11 discípulos, porque en el contexto particular está hablando a los 11 discípulos que estaban en el monte. Pero eso obviamente no se queda en ellos, ¿no? Sino que eso ha pasado directamente a la iglesia. En otras palabras, Cristo está dando esta ordenanza a la iglesia, a su pueblo, ¿sí? Le está confiando este sacramento a la iglesia. Es por eso, hermanos, que los reformadores
¿sí?, han determinado algunas marcas visibles por medio de las cuales nosotros podemos reconocer a la verdadera iglesia. Ustedes tal vez se han preguntado, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber dónde está la verdadera iglesia de Cristo en esta tierra? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo distinguir que esta es una iglesia cristiana, el pueblo del Señor, y esta no? ¿Cómo yo puedo distinguir? Y para eso, hermanos, es importante recordar este concepto que nuestros hermanos nos han dado en el pasado de las marcas visibles de la iglesia. Juan Calvino decía, escuchen hermanos, decía lo siguiente: donde veamos que la palabra de Dios se predica con pureza y se escucha, y los sacramentos se administran siguiendo la institución de Cristo, no hay que dudar de que ahí hay una iglesia. Entonces, lo que está diciendo aquí Calvino es que donde la palabra del Señor se predica con pureza, especialmente el Evangelio, hermanos, ¿sí?, quiere decir con fidelidad, y donde se administran los sacramentos, que son, en esta dispensación del pacto de gracia, ¿sí?, son el bautizo y la cena del Señor, donde eso suceda, ahí está la iglesia. Estos sacramentos, dice Calvino, no pueden ser administrados como a nosotros nos parezcan, sino que deben ser administrados conforme a la ordenanza de Cristo, como el mismo Señor lo ha ordenado y lo ha mandado hacer. Por lo tanto, cuando hablamos del bautismo, entonces tenemos que entender que el bautismo es un sacramento. ¿Ya? A partir de ahora, hermanos, quiero que ustedes se comiencen a familiarizar con estos términos teológicos que son muy importantes. ¿Qué es el bautismo? Es un sacramento. Es un sacramento del pacto de gracia, algo que nuestro hermano también nos estaba enseñando en los sermones anteriores a este, ¿cierto? Entonces, el bautismo es un sacramento. ¿Y qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son señales visibles, hermanos, de la gracia invisible, instituidos por el Señor en su palabra. ¿Ya? Entonces, los sacramentos son señales visibles que Cristo ha instituido, que nos comunican la gracia invisible que el Señor ha derramado en nuestros corazones. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana solo ha tenido, ¿sí?, dos sacramentos. El pueblo del Señor siempre ha tenido dos sacramentos esenciales, que son sustancialmente lo mismo. En el Antiguo Testamento, yo les pregunto, antes de que Cristo viniera a esta tierra, ¿Dios tenía un pueblo, sí o no? Un pueblo escogido. Dios tenía en esta tierra un pueblo escogido, el cual gozaba de los beneficios del pacto de gracia. Sí. Y ese pueblo, hermanos, en el Antiguo Testamento tenía sacramentos, que eran dos, que eran la Pascua y la circuncisión y la Pascua. ¿Sí? Ahora, hermanos, luego que Cristo ha venido a esta tierra, ¿Dios tiene un pueblo, sí o no? Sí. Ese pueblo han sido unidos los gentiles, aquellos que no eran judíos según la carne. Y Cristo, cuando ha consumado la redención, hermanos, ha renovado los sacramentos del pacto de gracia, que ahora son el bautismo y la cena del Señor. Tanto los sacramentos del Antiguo Testamento como los sacramentos del Nuevo Testamento son sustancialmente lo mismo y han sido instituidos por el Señor. Es el mismo Señor que ha instituido estos sacramentos. Y lo ha instituido para el beneficio de aquellos que conformamos, ¿qué cosa? La iglesia, la comunidad del pacto. ¿Sí? La comunidad del pacto. Ahora, estos sacramentos son suficientes. Uno de ellos, en este caso el bautismo, significa nuestra entrada en Cristo. Y la cena del Señor significa nuestro crecimiento y nuestra perseverancia en el Señor. Hoy en este sermón, en esta mañana, vamos a considerar el primer sacramento.
el primer sacramento, que es el bautismo. Entonces, miren, hermanos, todo lo que hemos tenido que explicar brevemente para acercarnos con cuidado a este sacramento del bautismo, ¿no? Hemos hablado de marcas visibles de la Iglesia, hemos hablado de lo que es un sacramento, hemos hablado de quién ha instituido los sacramentos y para qué se han instituido los sacramentos. No son cualquier cosa, hermanos, ¿sí? Ni son para estar administrándose a la ligera o como a nosotros nos parezca. No. Entonces ya ha cambiado nuestro concepto de lo que es el bautismo, ¿sí? No es un mero formalismo que nosotros cumplimos por cumplir, sino que tiene un significado importantísimo. Es una señal visible de la gracia invisible. Ahora, nuestro sermón en esta mañana va a tener 4 encabezados. En primera instancia vamos a ver lo que es el bautismo. ¿Cuál es la definición bíblica de lo que es el bautismo? Luego vamos a considerar una segunda pregunta la cual es la siguiente: ¿a quiénes se debe administrar el bautismo? Tercero, vamos a ver que el bautismo no solamente es para las personas adultas, paganas que se vuelven al cristianismo, sino que también los niños de los hijos creyentes deben ser bautizados. Y vamos a sustentar bíblicamente eso. ¿Por qué, hermanos, el bautismo de los infantes es la postura clásica de la iglesia cristiana, hermanos? No solamente de la época de la Reforma, sino de la iglesia cristiana a través de los siglos. Por ejemplo, muchos padres de la iglesia creían eso, ¿sí? Y luego, hermanos, vamos a hacer algunas utilidades y aplicaciones. ¿Cómo es que la doctrina del bautismo impacta en nuestras almas? ¿Cómo nosotros somos bendecidos, somos exhortados, somos consolados, somos animados por el Señor cuando nos acercamos a este sacramento? Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que estamos aquí hemos sido bautizados, ¿cierto? En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que a ustedes, hermanos, se les ha aplicado la señal del pacto. ¿Sí? Se les ha aplicado la señal del pacto. Y eso debe poner temor en sus corazones, porque eso no es cualquier cosa. ¿Sí? Eso no es cualquier cosa. Así que, hermanos, préstenme atención a lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vayamos a nuestro primer punto entonces. ¿Qué es el bautismo? Nuestro texto dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para responder a esta pregunta, vamos a basarnos en la pregunta 94 de nuestro catecismo, el catecismo menor, que dice: ¿qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento, lo que les decía al principio, ¿sí? El bautismo es un sacramento en el que el lavamiento con agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo significa y sella nuestra unión con Cristo, la participación de los beneficios del pacto de gracia y nuestro compromiso de pertenecer, ¿sí? De pertenecer al Señor. Miren cuán diferente es el concepto de este sacramento que tenían los hermanos en la Reforma del que hoy tenemos en la iglesia cristiana. Cuando nosotros hablamos del bautismo hoy en día, en nuestra época, ¿qué creemos que es el bautismo? Decimos, es una profesión de fe. No, hermanos. El bautismo no es una profesión de fe. El bautismo es un sacramento que tiene un significado importantísimo. ¿Sí? Importantísimo. En primera instancia dice que el bautismo significa y sella nuestra unión con Cristo, de que hemos sido unidos místicamente a Cristo por medio de la fe. Cuando una persona es bautizada, entonces, lo que se está diciendo es que ha sido unida a Cristo, que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Segundo, dice que significa que esa persona está participando de los beneficios del pacto de gracia. ¿Qué significa eso? Que está expuesta a la palabra del Señor, que vive dentro de la comunidad del pacto,
Cuenta con la enseñanza, el consejo del Señor. Está en medio del pueblo del Señor. ¿Entienden? Eso significa que está dentro de la comunidad del pacto. Esto es muy importante para entender el bautismo de infantes. Que goza de la participación y de los beneficios del pacto de gracia. Y además el bautismo significa nuestro compromiso de pertenecer al Señor, de que ahora somos de Cristo, que ya no somos del maligno, sino que ahora somos de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es nuestro Señor. Entonces miren, hermanos, que la definición del bautismo es mucho más compleja y más profunda y más bonita, vamos a decir, que la que nosotros tenemos, ¿no? Si tú has sido bautizado, tú has reconocido esto, de que tú estás unido al Señor, de que tú estás participando de los beneficios del pacto de gracia, ¿sí? Y además que te has comprometido de pertenecer al Señor, ¿sí? Te has comprometido. Ahora, aquí es importante también, en función a nuestro texto, no solamente dar la definición de lo que es el bautismo, sino que también para que un bautismo sea bíblico, es muy importante entonces concentrarse en la administración. No todos los bautismos son bíblicos. Hay bautismos bíblicos y bautismos no bíblicos. ¿Y cómo entonces nosotros podemos saber si el bautismo, la señal que se nos ha aplicado, es bíblica o no? Fácil, hermanos. Si se ha aplicado conforme a la ordenanza de Cristo. ¿Y cuál es la ordenanza de Cristo? Nuestro texto dice, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay dos cosas que este texto enfatiza, ¿sí? El elemento y el nombre. Para que un bautismo sea bíblico, estas dos cosas no pueden faltar. El elemento, que es el agua, hermanos, no es aceite, no es espuma, es agua, el elemento que Cristo ha instituido. Y el nombre, en el nombre de quién la persona va a ser bautizada. En el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el bautismo, la señal del pacto de gracia, este sacramento ha sido administrado con este elemento, ¿sí? Y en el nombre del Dios Trino, ese bautismo debe ser reconocido como un bautismo bíblico. ¿Entienden eso, hermanos? Por eso, hermanos, por ejemplo, habíamos visto en el pasado en la serie de la iglesia, y también hemos conversado entre nosotros, la postura clásica en la iglesia reformada no era rebautizar, por ejemplo, a aquellos que salían de la iglesia romana, ¿sí? Si bien la iglesia romana o papista es una iglesia idólatra, apóstata de la verdad, el sacramento era aceptado. ¿Por qué? Porque era aplicado, hermanos, en el nombre del Dios Trino y con el elemento que Cristo instituyó. El bautismo no tiene vigencia por el hecho de la persona que administra, no importa si es un sacerdote o un pastor, sino en el nombre y el elemento que Cristo ha instituido. ¿Entienden eso? Por eso es importante conocer esto, hermanos. Porque hoy en día se comete un error en la iglesia cristiana. ¿Y cuál es ese error? El de rebautizar, ¿sí? Por no entender esto del elemento y el nombre de quién, ¿qué se hace? Cuando una persona cambia de iglesia local, ¿qué se le hace? Se la vuelve a bautizar. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? El bautismo es un sacramento que debe ser aplicado una sola vez, porque es el sacramento de iniciación. Ahora, si ese bautismo, por ejemplo, se ha aplicado, por ejemplo, en los unitarios que no creen en la Trinidad, o se ha aplicado en una secta como los testigos
de Jehová o los ruselistas, obviamente hay que rebautizar en este caso, porque ese bautismo no es bíblico. Pero si se ha bautizado, hermanos, en el nombre del Dios Trino y con el elemento, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Ahora, un segundo punto en cuanto a la administración del bautismo, que también hay mucho error hoy en día en nuestro medio, es la forma en la cual el elemento debe ser aplicado. ¿Sí? Hoy en día, y esto, hermanos, yo les pido por favor que ustedes lo guarden en su corazón, porque en nuestro contexto, la mayoría de las iglesias en nuestro país, ¿sí?, tienen una concepción bautista de lo que es el bautismo, pero no tienen la posición reformada de lo que es el bautismo. ¿Ya? Ahora, hermanos, hoy en día, si ustedes preguntan dentro de la iglesia cristiana, la mayoría de los creyentes les van a decir que en el bautismo, para que sea bíblico, es necesaria la inmersión. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que ser introducida en el agua y ser levantada, ¿no? 3 veces y ser levantada. ¿Ya? No negamos que algunas partes de la iglesia cristiana lo han aplicado, pero no, el error está en decir que esa es la única manera, ¿sí?, la única manera de administrar este sacramento, lo cual dista mucho de la realidad y de lo que en la historia normalmente la iglesia ha hecho. ¿Ya? La práctica mayoritaria de la iglesia cristiana no era la inmersión, sino que era la aspersión, o como dice nuestra confesión, el derramamiento de agua sobre la persona. ¿Sí? Entonces, hermanos, el bautismo, si se usa el elemento y se bautiza en el nombre del Dios Trino, también puede ser aplicado por medio del derramamiento del agua. Y muchas personas dicen, pero eso no está en la Biblia, y toman una interpretación forzada de lo que la palabra bautizo en el griego significa. ¿Sí? Nuestros hermanos bautistas dicen que la palabra bautizo significa inversión, o mejor dicho, inmersión. Pero la palabra bautizo significa lavamiento en el agua, en el original, hermanos. Y la misma escritura nos muestra muchos bautizos donde no ha habido necesariamente inmersión. ¿Sí? La misma escritura. Solamente les voy a mostrar un caso, un solo caso. Pero tenemos el bautizo del apóstol Pablo. Hay muchos casos, hermanos. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos, por eso les decía, que ir avanzando en nuestra comprensión de lo que es el bautismo, ¿no? Acompáñenme al libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 30 al 33, al 34. Así dice la palabra del Señor. Estamos hablando del carcelero de Filipos en el contexto de este pasaje. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esta palabra que dice aquí, bautizó, es la palabra griega baptizo. Ahora, ustedes ven en este pasaje, hermanos, que el carcelero en su casa haya podido ser, digamos, se le haya practicado la inmersión. La mayoría de los comentaristas coinciden de que aquí él ha sido bautizado con la misma fuente tal vez que había lavado las heridas de los apóstoles, hermanos. ¿Sí? Tenemos el mismo caso en el bautizo del apóstol Pablo cuando Ananías lo bautiza en la casa ahí cuando él estaba en Damasco. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra bautizo, hermanos, no significa inmersión. ¿Ya? Y este bautizo es bíblico, ¿por qué? Porque se lo hizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se usó el elemento.
Por eso, hermanos, yo les estoy compartiendo esto porque de aquí a un tiempo tal vez van a haber bautizos aquí en la iglesia. Y yo quiero que ustedes tengan el entendimiento, hermanos, ¿sí?, de que si hacemos eso no estamos siendo contra la Escritura, sino que es la práctica de la iglesia a través de los siglos. ¿Sí? Así que no se sorprendan, hermanos, si aquí algún día bautizamos a alguien así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, concluimos que el sacramento del bautismo ha de ser administrado una sola vez por persona, siempre y cuando ese bautizo sea bíblico. Y creo que todos nosotros, hermanos, hemos caído en esto, lamentablemente, ¿no? Personalmente, yo que les hablo, por ignorar esto, por no ser instruido en la palabra del Señor, a mí me han rebautizado. Cuando me he cambiado de iglesia a iglesia, me han rebautizado. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso correcto? No. Porque la señal del pacto que se me había aplicado era conforme a la ordenanza de Cristo. Yo les pregunto a ustedes, ¿los han rebautizado? Tal vez a la mayoría de ustedes sí. Si se han cambiado de muchas iglesias como la mayoría de los cristianos a veces hacemos, seguramente que sí, hermanos. ¿Por qué? Por no conocer lo que este sacramento significa. Entonces ya hemos visto qué es el bautizo y cómo debe ser administrado con los elementos conforme a la ordenanza de Cristo. Pasemos a nuestro segundo punto. ¿A quiénes se debe administrar el bautizo? ¿Quiénes son los sujetos, los candidatos a los cuales se debe administrar el bautizo? Nuestro texto dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta 95 del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿a quiénes se debe administrar el bautismo? Escuchen esto, hermanos. El bautismo no debe administrarse a quienes están fuera de la iglesia visible, hasta que profesen su fe en Cristo y la obediencia a Él. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?, con nuestros hermanos bautistas. Pero dice: pero los niños de quienes son miembros de la iglesia visible deben ser bautizados. Entonces, hermanos, por eso les decía que algunas personas tienen un concepto incompleto de lo que es el bautismo, ¿no? Dicen, solamente los hermanos bautistas, dicen, los que deben ser bautizados son los que creen y se arrepienten en el Señor Jesucristo. ¿Nosotros creemos eso, sí o no? Sí. Aquellos que nacen fuera de la iglesia, sí, hermanos, ese es el procedimiento. Deben creer y luego deben ser bautizados, de acuerdo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con aquellos que nacen en la iglesia? En la iglesia, que son hijos de personas que ya están en el pacto de gracia. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos afuera? ¿Los sacamos por un tiempo de la iglesia y luego los volvemos a introducir? No, hermanos, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Nuestro hermano nos ha enseñado. En el pacto de gracia, la promesa de salvación que a Dios le ha placido hacer, la ha hecho con los padres y con los hijos. Por esa razón gozan de los beneficios del pacto de gracia y por esa razón, hermanos, se les administra este sacramento. Ahora, hermanos, aquí es necesario también recordar quiénes conforman la iglesia visible, porque esta respuesta decía que aquellos que están fuera de la iglesia visible no deben ser bautizados. ¿Quiénes conforman la iglesia visible? Y aquí me gustaría leer una frase del puritano Thomas Watson que dice, escuchen: en una nación pagana se debe enseñar primero y bautizar después, pero en una iglesia cristiana se debe bautizar primero y luego enseñar. Si nosotros, hermanos, vamos a una tribu aborigen del Amazonas, en ese caso, tal vez ellos están fuera de la iglesia visible, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos predicarles el evangelio, ellos proceden al arrepentimiento y se les bautiza. Como por ejemplo el caso del etíope, ¿no? El etíope en Hechos 8 era un pagano.
¿El que hizo? Creyó primero y fue bautizado. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la iglesia. Pero cuando el Señor nos concede niños, aquí en la iglesia, como los que tenemos, aquí el puritano Thomas Watson dice, se les debe primero bautizar y luego enseñar el evangelio. ¿Entienden? Por el lugar en el cual han nacido, básicamente, ¿no? Ahora, el bautismo entonces, para entenderlo mejor, en cuanto a su administración, debemos concebirlo como una cara de dos monedas. Tenemos entonces, en primera instancia, el bautismo de adultos paganos. La Escritura, por ejemplo, reconoce el bautismo de personas adultas y en pleno uso de sus facultades, que fueron bautizadas cuando se convirtieron del paganismo y de la idolatría al cristianismo. Acompáñenme, vamos a leer el caso del eunuco. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Versículos 36 al 39. Entonces aquí tenemos una persona pagana, que se convirtió al cristianismo. ¿Sí? Hechos 8, versículos 36 al 39, dice la palabra del Señor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, que era etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. ¿No? Entonces vemos cómo esta persona pagana que se había convertido al cristianismo fue bautizada, siendo adulta, porque estaba fuera de la iglesia. Pero también tenemos entonces el caso de los infantes, hermanos. De los infantes o de los hijos de creyentes que deben ser bautizados a razón del pacto de gracia. ¿Sí? En otras palabras, escuchen esto, hermanos. La razón fundamental por la que los hijos de los creyentes son bautizados o están acreditados para el bautismo es porque forman parte del pacto de gracia. Los hijos de los creyentes no están fuera del pacto de gracia. ¿Sí? No son una cosita aparte, ¿sí? Sino que están dentro del pacto de gracia porque Dios así lo ha dicho. Hermanos, porque Dios así lo ha dicho. Acompáñenme a Génesis 17. Génesis 17, hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿la Biblia es un solo libro o son varias historias aisladas? ¿Qué estamos aprendiendo en la iglesia, hermanos? Porque esto es importante para entender. ¿El pacto de gracia es un solo pacto o nosotros lo podemos cortar como a nosotros mejor nos parezca? La promesa eterna de salvación que Dios ha hecho siempre ha sido la misma, ¿cierto? Y los sacramentos están ligados a esa promesa. Están ligados a esa promesa, hermanos. Génesis 17, 7 dice, ¿con quién ha establecido su pacto de gracia Dios? ¿Con quién le ha placido establecer su pacto? Génesis 17, 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Yo les pregunto, ¿aquí está incluida la descendencia o no? En el pacto de gracia. Sí, hermanos, está incluida. Y ese pacto no ha venido Cristo a abrogarlo, hermanos, ni a cambiarlo. Él lo ha renovado. ¿Sí? Lo ha renovado. Y cuando lo ha renovado, Él ha cambiado, hermanos, los sacramentos del antiguo, los ha cambiado a unos nuevos en el Nuevo Testamento o en esta administración del pacto de gracia, pero que tienen el mismo significado. Cuando un judío era circuncidado en el Antiguo Testamento, eso significaba que él era parte del pueblo de Dios. Era la señal que lo distinguía, ¿cierto? Y cuando los judíos tomaban la Pascua, recordaban que el Señor
los había rescatado de Egipto. Lo mismo, cuando una persona es bautizada, significa que esa persona ya está en medio del pueblo del Señor. Y cuando participa de la cena del Señor, significa que está caminando con el Señor, que está viviendo con el Señor, que está participando de Cristo. Y que recuerda lo que Cristo ha hecho para rescatarnos del pecado. Por lo tanto, hermanos, los hijos de los creyentes están acreditados al bautismo porque forman parte del pacto de gracia. Y para entender esto, este concepto es muy importante. Cuando hablamos del pacto de gracia, debemos considerarlo de dos maneras, ¿sí? De una manera estricta y de una manera general. De manera estricta, debemos considerar el pacto de gracia como una promesa absoluta de gracia salvadora para los elegidos. Y de manera general, como un pacto que contiene numerosos privilegios en un sentido formal. Entonces, dentro de la iglesia militante, porque nosotros somos la iglesia militante, todavía no hemos llegado al cielo, hermanos, ¿cierto? Dentro de la iglesia militante, hay personas que participan verdaderamente del pacto de gracia. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, ha obrado en su corazón. Participan internamente del pacto de gracia. Pero también dentro de la iglesia tenemos personas que no participan internamente, sino solamente externamente. O sea, asisten a la iglesia, tal vez han sido bautizados, escuchan la palabra del Señor, participan de los privilegios, pero su corazón no ha sido regenerado. En todas las épocas, hermanos, ha habido hipócritas en medio de la iglesia. Cristo tenía un hipócrita cerca de él. Si Cristo tenía, hermanos, nosotros ¿quiénes somos para no tener? ¿No? Judas, por ejemplo. Judas Iscariote, que caminó con el Señor, él no era creyente. Siempre ha habido, hermanos. Mismo, por ejemplo, dentro de la familia de Abraham tenemos a Ismael y tenemos a Isaac. Ambos fueron circuncidados. Uno participó solamente externamente y otro internamente, ¿cierto? Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, ¿no? Ambos fueron circuncidados. Esaú se apartó y Jacob, muchos años después de que se le administró el sacramento, creyó en el Señor, ¿cierto? Siempre ha habido, hermanos, personas que participan internamente y externamente. Y este concepto que les estoy dando es el problema, yo creo, fundamental por el cual nuestros hermanos bautistas no pueden concebir el bautismo de los infantes. Porque no entienden que la participación en el pacto de gracia es de esta manera. Y que siempre ha sido así en la Biblia, hermanos. Siempre ha sido así. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo estás participando tú del pacto de gracia? ¿Internamente, porque realmente has sido convertido? ¿O simplemente externamente? Solamente participas de la predicación, de los sacramentos, pero tu corazón no le pertenece al Señor. Si tú estás participando solamente externamente, déjame decirte que estás perdido. Estás perdido. Y estás en grave peligro, ¿sí?, de perderte por toda la eternidad. Y yo te animo a que temas por tu alma. Porque Dios no te va a salvar porque tú simplemente participes de las ordenanzas. O porque tú simplemente participes del pacto de gracia. Él te salvará si tú verdaderamente has creído en Jesucristo. ¿Entiendes? Eso es lo importante aquí. Y muchas personas hoy en día, hermanos, la mayoría de las personas dentro de la iglesia visible del Señor participan externamente. Por eso Cristo dijo, ¿no?, a los judíos: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Tú puedes cantar los salmos, puedes tomar la cena del Señor, puedes haber sido bautizado, pero no tener a Cristo. ¿Entiendes el peligro en el cual estás? Ahora, hermanos, en tercer lugar, hemos dicho entonces
que el bautismo debe ser administrado a los adultos paganos y a los hijos de los creyentes. Ahora, nosotros, hermanos, somos una iglesia reformada y creemos en el bautismo de infantes. Pero no basta decir eso, hermanos, ¿cierto? Yo tengo que explicarles cómo nosotros podemos fundamentar bíblicamente el bautismo de los infantes, ¿sí? Y tenemos que aprender nosotros a sostener por qué, hermanos, los niños de los hijos creyentes, aun sea de un solo padre cristiano, deben ser bautizados. Entonces, nuestro tercer punto en nuestro sermón es el siguiente: ¿cómo se puede demostrar? ¿Sí? ¿Cómo se puede demostrar que el bautismo de infantes e hijos creyentes es bíblico? Nuestro texto dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera pregunta, hermanos. William Perkins, comentando este versículo, ¿sí?, un viejo pastor, decía: cuando la orden de nuestro Señor Jesucristo dice aquí, yo les pregunto a ustedes, vamos a ir de lo más elemental a lo más complejo, vamos a decir. Cuando ustedes leen en nuestro texto que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las naciones de la tierra, ¿hay niños o no? Así, de manera lógica, hermanos, ¿ustedes creen que están incluidos los niños o no? Todas las naciones de la tierra contienen niños, hermanos, ¿cierto? Todas. Ahora, la Escritura, hermanos, en primera instancia, el primer argumento es el siguiente: la Escritura enseña que los apóstoles bautizaron familias enteras. ¿Ya? Bautizaron familias enteras, no solamente a un creyente, sino bautizaron familias enteras. Por ejemplo, 1 Corintios 1:16 dice, está hablando Pablo: también bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Quiere decir que el apóstol Pablo bautizó a Estéfanes, pero también bautizó a su familia. Y esa familia seguramente había una esposa y habían hijos. Hemos leído en el caso del carcelero de Filipos, que fue bautizado el carcelero, ¿y quién más? Y su familia. ¿Por qué? A razón del pacto de gracia. Entonces, el primer argumento, hermanos, ¿sí?, el primer argumento es porque es la práctica apostólica. Ahora, aquí, aquellos que se oponen asiduamente al bautismo de infantes presentan una objeción. Dicen: bueno, pero eso es un poco forzado, dicen. Eso es un poco forzado, porque aquí no está diciendo que está bautizando literalmente niños. ¿Ya? Ahora, hermanos, la Escritura tampoco habla de la Trinidad, no menciona la palabra Trinidad. Por eso no vamos a creer que nuestro Dios es un Dios trino. La Escritura no habla de la membresía, pero está el principio de la membresía. La Escritura no dice explícitamente que las mujeres deben participar de la cena del Señor, pero por eso vamos a privar a las hermanas que no participen de la cena del Señor. Por supuesto que no, porque las cosas también se deben discernir, hermanos, por buena y necesaria consecuencia de lo que la palabra del Señor enseña. Entonces ahí está el pacto de gracia, estamos viendo la práctica apostólica. Por lo tanto, esa no es una objeción válida, hermanos, ¿sí? No es una objeción válida para no bautizar a los infantes, ¿sí? No es. Y nosotros tenemos que aprender a defender también con humildad lo que creemos. Segundo argumento: los hijos de los creyentes deben ser bautizados porque son considerados por Dios como sus siervos. Dios no solamente los considera dentro del pacto de gracia, sino que Él los considera como siervos suyos. Los hijos de los creyentes son siervos de Dios, porque están dentro del pueblo de Dios. Miren, acompáñenme a Levítico 25, en el Antiguo Testamento. Levítico 25, versículos 41 y 42. Aquí está hablando, hermanos, de las leyes que protegían, por ejemplo, a los esclavos y cómo los esclavos debían ser liberados en el año de jubileo. Pero quiero que miren esto.
Levítico 25, versículos 41 al 42. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, y la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Aquí está considerando a los hijos de los esclavos que estaban dentro del pueblo del Señor. ¿Cómo los considera el Señor? Como sus siervos. En otras palabras, es una manera de decir que son parte del pueblo del Señor. ¿Sí? Son parte del pueblo. Está hablando de esclavos, pero que habían sido añadidos a la iglesia, hermanos, al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermanos, los niños son vistos por el Señor como siervos suyos. Son herencia de Jehová, cosa de estima. No son cualquier cosa, hermanos. Los niños no vienen a calentar el asiento. Son parte de la iglesia. Tenemos que cambiar ese concepto, hermanos. Son parte de la iglesia. Si ustedes le preguntan a una persona que no ve así el pacto de gracia, ¿qué son los niños? No saben qué decir. No saben qué decir. Pero los niños son parte de la iglesia. Son parte. El Señor los ama y se goza. Dice que el Señor se regocija cuando de la boca de los lactantes Él escucha la alabanza de su santo nombre. Tercero, hermanos, la tercera razón por la cual creemos y sostenemos que el bautismo de infantes y de los hijos de los creyentes es bíblico es porque los hijos de los creyentes son susceptibles de gracia, porque pueden ser salvados por el Señor en su niñez. Los niños pueden experimentar la salvación a una temprana edad. Tenemos el caso de Samuel. ¿Sí? Y tenemos las palabras de Cristo. Hermanos, que eso debería bastarnos. Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios, los niños pueden entrar en el reino de Dios, pueden nacer de nuevo a una temprana edad. Pueden ser convertidos a una temprana edad. Es más, la Escritura muestra que ha habido casos así. Por lo tanto, hermanos, es un argumento de peso. ¿Sí? No solo la práctica apostólica, no solamente cómo el Señor los mira, sino porque los niños son sujetos de salvación en su temprana edad. Y por eso se les aplica la señal del pacto. Cuarto, los hijos de los creyentes en la Escritura son considerados santos. Este es un argumento muy importante, hermanos, para la práctica del bautismo de infantes. Los hijos de los creyentes son considerados santos no por los presbiterianos, no por los reformadores, sino por el Señor. Por el Señor. Y esto no significa, cuando decimos santos, que estén libres del pecado original, porque todos los seres humanos tenemos el pecado original. Como dice David, somos concebidos en pecado. Sin embargo, son considerados santos porque están apartados por Dios del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo explicamos este versículo si no entendemos esto, hermanos? Acompáñenme. 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14. A ver, acompáñenme. ¿Cómo podemos explicar este versículo si no entendemos esto? Miren, dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora cuando están en el pacto de gracia, son santos. Eso no quiere decir que sean salvos, quiere decir que están apartados, que están en una posición especial, que no son como los hijos de los impíos. Y aquí está hablando, hermanos, de un matrimonio en yugo desigual.
donde ya sea el esposo o la esposa, uno de ellos es creyente y el otro no. Aún dentro de ese contexto, el Señor en su palabra dice que son santos. ¿Por qué? Porque gozan de los privilegios del pacto de gracia. Miren qué hermoso es el pacto de gracia, hermanos. Esa posición de honor, esa posición de privilegio que la Escritura le da a un niño, de un hijo creyente, ¿no llena eso de gozo tu corazón? Amado padre cristiano o madre cristiana, ¿no llena eso de corazón el saber que Dios los considera como parte de su pueblo? Y el quinto argumento, hermanos, y no mucho menos importante, es que la práctica de la iglesia de los padres, ahí tenemos a Agustín y los padres, también tenemos la mayoría de las confesiones reformadas, era la de bautizar a los niños. Excepto dos grupos. Uno, que eran los anabaptistas en la época de la Reforma. Y luego, hermanos, tenemos también a la Confesión Bautista Reformada de Londres de 1689. La mayoría de los otros grupos, hermanos, consideraban a los niños como la Biblia los considera. Y por lo tanto, hermanos, se les aplicaba la señal del pacto, siendo pequeñitos. ¿Sí? Esa ha sido la práctica de la iglesia, hermanos. Ahora, ¿cuál es la práctica de la iglesia hoy en día? Tristemente, hay muchos niños en las iglesias que no son bautizados, que Dios los considera como parte de su pueblo, porque la palabra así lo enseña, pero no se les aplica la señal del pacto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Ustedes creen que eso es agradable al Señor? ¿Ustedes creen que eso es algo que agrada al Señor y que las iglesias estamos haciendo la voluntad del Señor? No. Eso es una muestra más de cuánto nos hemos alejado, hermanos, de la palabra del Señor. ¿Sí? Hemos visto que la Escritura lo enseña, hermano. Y miren, no estamos forzando. Simplemente es cuestión de entender el pacto de gracia, hermanos, y sus implicaciones. ¿Sí? No estamos forzando. Pero, hermanos, nos rebelamos a la orden de Cristo que dice en el versículo 19 en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pasemos en cuarto lugar, hermanos, a nuestras utilidades y aplicaciones. Una primera utilidad para nosotros en esta mañana es de admiración y de consuelo. Admirémonos, hermanos, por la bondad del Señor, al ser el Dios no solo de los creyentes, sino también de su descendencia en el pacto de gracia. Hermanos, cuando contemplamos la ordenanza del bautismo en su cabalidad, nuestro corazón debe llenarse de gozo, porque lo que Dios nos está comunicando por medio de esto es que Él no es solamente nuestro Dios, sino que Él también va a ser el Dios de nuestra descendencia. Hermanos, eso es de mucho consuelo. ¿Sí? Eso es de mucho consuelo para nosotros. Que Dios por medio de este sacramento nos diga que eso es así, es algo que llena de esperanza. Porque tus hijos o mis hijos van a ser parte de la iglesia visible del Señor. Y van a gozar de los beneficios del pacto de gracia. Por lo cual no puedo hacer otra cosa que alabar al Señor por esa bondad y por esa condescendencia para con nosotros. No hacerlo, hermanos, es como decir que la descendencia nuestra no le pertenece al Señor. Y ¿saben? Veíamos en la institución del matrimonio que uno de los propósitos del matrimonio cristiano, ¿cuál es? Levantar una descendencia santa para el Señor. Aquellos que van a continuar con la iglesia. ¿Sí? Es de mucho consuelo. Si tú tienes hijos, amado hermano o hermana, regocíjate en el Señor, porque es así como Dios ve a tu hijo. Así que no te resistas y adminístrale el sacramento.
Que sea ese sello, esa confirmación. No te rebeles a lo que el Señor manda. Segunda utilidad. Es una utilidad de amonestación, hermanos, para los padres en la iglesia que impiden o no quieren que sus hijos pequeños sean bautizados. Hermanos, si tú eres cristiano y no estás bautizando a tus hijos, debes saber que tú estás pecando contra Dios. Porque esa es la ordenanza, hermanos, de Cristo. ¿Sí? Y eso, hermano, no es algo ligero. No es algo que tú lo debes tomar como si fuera, bueno, si me conviene y me convence, lo hago, y si no, no. Puede ser que tú lo estés haciendo por un mal entendimiento, por ignorancia. Pero recuerden lo que hemos aprendido. El pecado por ignorancia no deja de ser pecado. O peor aún, puede ser que ya sabiendo, ya el Señor habiendo iluminado tu mente con su conocimiento, tú te estés resistiendo a la voluntad del Señor. Les voy a mostrar el caso de un hombre en la Biblia, muy piadoso. La Escritura dice que no hubo otro profeta como él, que se reveló a administrar el sacramento de iniciación a sus hijos. Y Dios casi lo mata. ¿Sí? Dios casi lo mata. ¿Y de quién estoy hablando, hermanos? De Moisés. De Moisés. Si ustedes me acompañan a Éxodo, capítulo 4, por eso les estoy diciendo que esto no es algo liviano, hermanos. Debemos cambiar nuestro concepto del bautismo que teníamos. Si ustedes me acompañan a Éxodo capítulo 4, luego que el Señor comisiona a Moisés para que él vaya a Egipto y saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto, él estaba yendo, hermanos, en obediencia al Señor. Pero resulta que Moisés se había olvidado de circuncidar a uno de sus hijos. ¿Sí? Y eso no era algo opcional, eso era una orden del Señor. Miren lo que pasó. Éxodo 4, versículo 24 al 26, dice la palabra del Señor. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué pasó, hermanos? Que Moisés no quiso aplicar el sacramento a su descendencia. Y Dios se airó. Lo que este texto nos enseña que es algo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Que muchas personas desconozcan esto no significa que eso le sea agradable a Dios, hermanos. Por eso, hermanos, en esta mañana también el Señor quiere que nosotros seamos instruidos y entendamos la importancia que esto tiene para el Señor. ¿Sí? La importancia que esto tiene para el Señor. Así que preparémonos para eso. Esperemos que pronto los niños en la iglesia que el Señor nos conceda puedan ser bautizados como corresponde, conforme al tenor del pacto de gracia. Tercera utilidad, hermanos, de consuelo para aquellos que ya hemos sido bautizados, y también de exhortación. ¿Por qué? Porque asegurémonos de no solamente contar con la señal del pacto de gracia, sino con la gracia del pacto en nuestros corazones. Si tú ya has sido bautizado, no te conformes con eso, sino examínate si estás en la fe, si realmente le perteneces al Señor. ¿Sí? No te conformes con participar externamente de los del pacto de gracia y sus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque eso en el día del juicio final no te va a servir de nada. Dios no va a contar las veces que tú has venido a la iglesia, las veces que tú has participado de la cena del Señor, ¿sí? O si has sido bautizado en el nombre del Dios Trino. En ese día, Él verá si tú realmente has creído en Él, o si tú eras simplemente un creyente nominal, que el Señor en su inmensa misericordia te ha permitido que prácticamente te rías en su cara, cuando Él semana tras semana te hablaba por medio de la predicación del Evangelio para que te arrepientas y creas.
Por eso no te conformes simplemente, hermano, de participar externamente, sino entrégate por completo al Señor, por completo. Cuarta utilidad para aquellos que ya estamos bautizados, hermanos, que nuestro bautizo sea un recordatorio constante para nuestras almas de que ahora somos completa y eternamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si a ti ya se te ha aplicado esta señal, recuerda que tú ya le perteneces al Señor, que estás unido a Él y que nada, ninguna cosa creada te puede separar del amor de Cristo. ¡Qué bendición! Miren, hermanos, el Señor nos ha dejado estas señales visibles para fortalecer nuestra fe. Hay momentos en nuestra vida en la cual nosotros flaqueamos y podemos hasta llegar a dudar de nuestra salvación. En ese momento, recuerda el momento en que tú has sido bautizado y cómo el Señor te perdonó, lo que eso representa. ¿Sí? Recuerda, así como cuando nosotros, hermanos, tomamos el pan y el vino y recordamos lo que Cristo ha hecho espiritualmente, por medio del bautismo recordamos que le pertenecemos a Él, que estamos unidos a Él y que hemos sido lavados en su sangre, hermanos, que hemos sido perdonados, que ahora somos parte del pueblo de Dios. Eso es de gran consuelo, hermanos, de gran consuelo para nuestras miserables almas en este mundo en el cual Cristo dijo que vamos a pasar por muchas aflicciones. Y una última utilidad, hermanos, una quinta utilidad, es la siguiente. Es de exhortación, y yo les exhorto a ustedes que observen, mis amados hermanos, lo terrible y espantoso que es apostatar de la fe una vez que nos ha sido administrado el bautismo o el sello del pacto de gracia. Si el Señor en su bondad te ha permitido que se te administre los sacramentos, en este caso el bautismo, y te ha permitido estar en medio de su pueblo, y tú así lo rechazas, tú así pisoteas la sangre de Cristo, tú así te burlas del Señor, debes saber que eso es algo terrible y que tu estado es verdaderamente lamentable y que tú estás cometiendo, tal vez, si no te arrepientes, el pecado imperdonable, porque estás resistiendo al Espíritu del Señor. Lo estás resistiendo. ¿Sí? Lo estás resistiendo. Y miren, vamos a terminar leyendo este pasaje para que ustedes vean la terrible condición de las personas que así se comportan delante del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Hebreos 10, versículos 26 al 31. Miren, aquellos que tal vez han sido bautizados, pero que están viviendo de una manera impía y se están rebelando al Señor. Miren, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, pisotear la sangre de Cristo de esta manera es algo terrible. Pero Dios se va a encargar, hermanos, de juzgar a los hipócritas en medio de su pueblo. Aquí dice que el Señor va a juzgar a los que estaban dentro de su pueblo, a los cuales han participado de los beneficios de gracia, pero que sin embargo se han resistido al Evangelio. Eso no es algo liviano. Eso no va a quedar impune, hermanos, porque la sangre de Cristo no va a ser pisoteada por nadie. ¿Entienden? Por nadie.
Y el Señor en su tiempo se va a encargar de poner las cosas en su lugar y demostrar quiénes realmente eran parte de su pueblo y quiénes no. Cuando el Señor arranque a la cizaña del trigo, hermanos. Recuerden, la cizaña y el trigo son muy semejantes, pero no son iguales. Un creyente verdadero y un creyente nominal pueden caminar durante mucho tiempo juntos, pueden hablar igual, pueden leer la Escritura, pueden ir a la iglesia, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Porque uno sí es un cristiano auténtico y el otro simplemente tiene una apariencia de piedad que se caerá en el día del juicio final. ¿Y qué dice este texto en Hebreos? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiera Dios que tú no llegues al día del juicio de esa manera delante del Señor. Porque ahí serás aplastado por la justicia de Dios. Por eso, hermanos, nuestra preocupación en la pequeña misión no es que seamos una iglesia multitudinaria, ¿sí? Porque a veces las cosas grandes no son lo que parece. Pueden haber una iglesia de 200, 500 personas, pero en esa iglesia pueden haber 5 personas que son salvas. 5. Y las demás simplemente son personas nominales. Así que lo que nosotros oramos y por lo que trabajamos y lo que queremos es que aquí hayan personas que realmente conozcan al Señor, que lo amen y que vivan para Él. No personas que participen simplemente externamente del pacto de gracia, sino que vivan en la comunidad del pacto como verdaderos hijos de Dios. Y alabemos al Señor, hermanos, por los sacramentos que Él nos ha dejado, que el Señor utiliza, hermanos, para consolarnos, para fortalecer nuestra fe. Demos gracias a Dios por el bautismo, porque un día fuimos sellados con ese sacramento, la circuncisión de Cristo. Ahora somos parte del pueblo de Dios y vivamos así y defendamos este sacramento, hermanos, que muchas veces es menospreciado e ignorado por muchos, aún dentro de la iglesia cristiana. Que el Señor, hermanos, bendiga su santa palabra en esta mañana.